Y ahora seguimos con la agenda y llegamos al final a un punto, bueno, fundamental, el apoyo emocional en este viaje. Y para ello contamos con la presencia de David Lozano Castellanos, psicólogo de la Fundación Esclerosis Múltiple de Madrid, que ya tengo aquí a mi lado. Buenas tardes y bienvenido. Gracias también por estar de forma presencial, David. Aquí tenemos mucho que contar también. El apoyo emocional, o sea, es fundamental, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, Sí, perdona. No, antes de nada, agradeceros que nos habéis dado paso a participar aquí. Y bueno, vengo en representación de la Fundación Madrid contra la Esclerosis Por supuesto, Múltiple. David, que hacéis un trabajo fantástico. ¿Cómo nos vamos a dar paso? Novartis os ha elegido, evidentemente. Hacéis un trabajo fantástico en la Fundación. David va a realizar una presentación en la que va a hablar de los aspectos emocionales, algunos tips de consejo psicólogo, y también nos va a contar cómo funciona el programa y la plataforma Cuéntame cómo te sientes. Efectivamente. ¿Verdad? Pues cuando quieras, David, te escuchamos es. con gran atención. La presentación, bueno, la hemos dividido en 3 partes. Una primera, hablaremos de, digamos, la génesis de los problemas psicológicos para que entendáis bien pues, cuál es la naturaleza y por qué todos podemos ser vulnerables y más con esta enfermedad y pasando a fases secundariamente progresivas. La segunda parte irá centrada, como decía Marta, a la presentación de algunos tips, de algunos consejos que creemos que pueden ser bastante útiles y bastante interesantes. Y hemos reservado esa última parte para centrarnos principalmente en ofreceros un nuevo servicio que estamos llevando a cabo desde la Fundación Madrid Esclerosis Múltiple en colaboración con Novartis. Y se trata de un servicio de apoyo, de acompañamiento psicológico para este momento de la enfermedad. Así que quedaros hasta el final y no perdáis detalle. Para comenzar, teniendo en cuenta pues, que esta se trata de una enfermedad que es crónica y es una enfermedad con muchísimas dificultades añadidas, me gustaría trasladaros 2 conceptos. Por un lado, el concepto de factor de riesgo y, por otro lado, el concepto de factor de protección. El factor de riesgo, los factores de riesgo, realmente actúan como un virus, podríamos decir, que trata de entrar en el organismo. Esto podrían ser problemas laborales, problemas de pareja, una serie de dificultades. Por otro lado, los factores de protección son nuestras propias habilidades que tenemos para hacer frente a estas dificultades, el apoyo que tenemos de los demás. Y estos factores de protección actuarían como el sistema inmunológico que trata de defenderse, ¿no? Entonces, cuando hay un desequilibrio en esta lucha, podríamos decir, es muy fácil que, si se decanta a favor de los factores de riesgo, aparezcan problemas psicológicos, dificultades anímicas, y hablamos de que en la esclerosis múltiple hay muchísimas dificultades añadidas, hay muchos factores de riesgo añadidos a los que ya existen en la población general. Hablamos de un momento del diagnóstico que se da en un momento vital importantísimo, entre los 10 y entre los 20 años y los 40 años de edad, que es una fecha o una etapa en la que pues, existen, digamos, decisiones vitales que son importantísimas y bueno, y no solamente eso, sino otro tipo de dificultades como los brotes, que una vez que aparecen no sabemos hasta qué punto van a mantenerse, si van a dejar efecto residual. Por lo tanto, es una enfermedad llena de incertidumbres y con mucha vulnerabilidad. Por otro lado, si nos centramos más bien en la esclerosis múltiple secundaria progresiva y, como han dicho compañeras, Victoria Galán, es una parte de la enfermedad en la que existen bastantes limitaciones funcionales, bastantes problemas relacionados con la discapacidad. Y estos están asociados también a problemas laborales y a otro tipo de circunstancias sociales dificultosas. Aquí estamos hablando de ambos factores de riesgo de los que estamos hablando, ¿no? Es como esa presencia de virus. Y puede generar esos problemas psicológicos que serían el análogo a la tos, la fiebre. Entonces, teniendo el problema, también tenemos la solución. Si observamos, es posible que adquiriendo habilidades para afrontar los distintos problemas que nos estamos encontrando, habilidades para solucionar problemas, para relacionarnos un poquito mejor con nosotros y con nuestra enfermedad, vamos a ser capaces de aceptar esas limitaciones o por lo menos llevarnos un poquito mejor con la enfermedad. Y si además nos conectamos con los recursos de nuestra comunidad, ya estamos cerrando ese círculo de factores de protección. Estamos haciendo mucho para nosotros. Entonces, teniendo en cuenta esto que os traslado,
os traemos unos consejos para hacer frente a estas dificultades, ¿no? Y estos consejos, además, vienen de frases que vosotros mismos nos habéis dicho en consulta a nuestro equipo de psicólogos. Por ejemplo, frases como cada vez que oigo la palabra progresión me entra miedo. Esto es algo completamente natural. Es lógico que con una enfermedad de este tipo, con tantísima incertidumbre y que aparece en un momento vital tan importante como comentaba al principio, sintamos miedo, y esto es ansiedad anticipatoria ante el futuro, ante algo que realmente no existe, realmente aún no ha sucedido, pero que nos está molestando en el presente. Esto es ansiedad. La ansiedad es una emoción, y es una emoción que funciona parecido a cómo funciona la alarma de nuestro vehículo. Todos queremos tener la alarma de nuestro vehículo en perfecto funcionamiento, lógicamente, porque si alguien va a intentar forzarnos la cerradura, es necesario que nos alerte de ese peligro, ¿no? Entonces, lo que tiene la ansiedad en muchos casos es que se activa incluso ya no solamente cuando alguien está intentando forzar la cerradura, sino en otras circunstancias en las que realmente no hay un peligro real, no hay un peligro inminente, ¿no? Cuando alguien, por ejemplo, está cruzando por la calle a 4 metros de nuestro vehículo, en ese caso no es necesario que se active la alarma, ¿no? En este caso, hablamos de que en muchos momentos se nos va a desajustar esa alarma de la ansiedad y nos va a empañar nuestro día a día y nuestro presente. Y aquí me gustaría citar, como veis en la parte de abajo de la diapositiva, una frase del teólogo Friedrich Niebuhr, alemán, que dice: Señor, concédeme serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar, valor para cambiar lo que sí puedo, y sabiduría para conocer la diferencia, para poder diferenciarlos. Aquí está hablando de dos situaciones, unas que sí que podemos hacer cosas por modificarlas, y otra situación que efectivamente no hay mucho que podamos hacer por ella, ¿no? Entonces, el consejo está dirigido a tener muy presente que hay aspectos que sí que dependen de nosotros y sí que podemos cambiar, y otros que no. Y lo que está centrado en el futuro, difícilmente vamos a poder modificarlo. Podemos modificar el presente. Entonces, en el momento en el que sentimos esa ansiedad un poco desajustada, podemos tener presente que no podemos cambiar esa situación y podemos recurrir a técnicas de relajación, desactivación, meditación o incluso distracción. Y también relacionado con la ansiedad, en muchos casos existe ese componente cognitivo, esas preocupaciones frecuentes que nos vienen a la cabeza y que muchas veces nos enredamos en ellas. Y muchas veces también en esas situaciones en las que no hay nada que podamos hacer por remediarlo y por cambiarlo, ¿no? En este caso, la preocupación tiene un efecto ansiolítico, un efecto que trata de, cuando pensamos en el vacío, en el problema, aparece ansiedad. Y la preocupación lo que hace es reducir, en cierto modo, esa ansiedad. Y cuando tenemos tres problemas distintos, empezamos en el problema 1, nos pasamos al problema 2 y al problema 3. Pero ¿cuántas veces os ha pasado que estáis prácticamente todo el día dándole vueltas a la situación y no sacáis ninguna conclusión? Por eso el consejo en relación con esto, vamos a pensar bien en cuáles son las cosas que sí que podemos cambiar, vamos a intentar sacarlas de nuestra cabeza, ponerlas en un papel y hacer un listado de soluciones. De qué manera podemos meterle mano al problema 1, al problema 2, al problema 3. De ese modo, si ya lo hemos decidido, cuando aparezcan esos momentos de ansiedad, al haber decidido, podemos dejar pasar ese pensamiento, esa idea que nos viene a la cabeza. Luego, por otro lado, también existen otro tipo de frases que nos habéis traído, como por ejemplo, solo me apetece alejarme de la gente. Aquí estamos hablando de bajo estado de ánimo. Aquí estamos hablando de una reducción en nuestro apoyo social. Y en la investigación está clarísimo que es fundamental rodearnos de la gente que nos quiere. Además, tenéis muchísima gente que os quiere y muchísima gente que está con vosotros por quienes sois. Y lógicamente, en muchos casos, todos podemos llegar a sentirnos sobrecargados, incluso el papel del cuidador. Pero no olvidemos que existen también recursos de la comunidad en los que nos podemos apoyar y que nos pueden facilitar o disminuir esa sobrecarga. Por lo tanto, el consejo es que no nos olvidemos del acompañamiento y de rodearnos de la gente, no solamente de los nuestros, sino también de otro tipo de redes, de otro tipo de grupos. Por otro lado, hay otras frases que también nos habéis estado diciendo: no me gusto, no valgo para nada. Todo esto son
pensamientos que nos decimos a nosotros mismos, que están muy relacionados con nuestra autoestima, que están muy empapados también por nuestro estado de ánimo, por ese momento, digamos, depresivo que podemos estar viviendo y que filtra nuestra realidad y hace que aparezcan este tipo de pensamientos automáticos que pueden estar, ya os digo, sesgados por esa tristeza. Y esto tiene mucho que ver con esta otra frase que nos habéis traído, ¿no? Me siento triste constantemente y solo me apetece dejarme llevar. La tristeza, la depresión, funciona como si tuviésemos unas gafas oscuras que hacen que veamos el mundo de una manera determinada. Os habrá pasado también en más de una ocasión que pues, un día veis las cosas muy mal y al día siguiente os levantáis y, oye, pues ha perdido hierro. Igual no es bueno aquello que nos pasó ayer, pero no lo vemos con tanta dificultad ni es algo tan difícil. Por lo tanto, teniendo esto en cuenta, también vamos a pensar en que con el bajo estado de ánimo existe una trampa. Y la trampa es la siguiente. Cuando yo me siento triste, trato de no hacer cosas. Y cuando dejo de hacer cosas, mi tristeza aumenta, me siento peor y me apetece hacer menos, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones estamos esperando a sentirnos bien para empezar a movilizarnos. Y eso es un graso error. Tenemos que empezar a movilizarnos para sentirnos bien. Porque en cuanto nos empezamos a mover, nos empezamos a relacionar con gente, empezamos a hacer actividad, empezamos a tener recompensas de nuestro entorno. Y eso hace que, poco a poco, aunque es muy difícil, y es muy sencillo decirlo y es mucho más difícil movilizarlo, eso sin duda, pero en el momento en el que lo hacemos, estoy seguro de que notaréis muchísima diferencia. Y seguro que lo notáis. Luego, por otro lado, también pues, es muy fácil sentir que las tareas del día a día se hacen cuesta arriba. Y aquí no estamos hablando solamente del bajo estado de ánimo, estamos hablando también de otra cosa. Estamos hablando también pues de la fatiga, que es un síntoma tan asociado a la esclerosis múltiple y más en la fase secundaria progresiva, ¿no? Por lo tanto, y en la línea del consejo anterior, activémonos, movámonos, que no se nos olvide nuestra terapia, nuestra rehabilitación y la actividad. Es una cosa fundamental. Y en la línea de lo que os estoy contando, en la línea de estos consejos, lanzamos esta herramienta, que es una herramienta gratuita, es una herramienta novedosa, y a través de medios telemáticos. La lanzamos desde la Fundación Madrid Esclerosis Múltiple, como comentaba, y Novartis, y es una herramienta que trata de definirse en 3 puntos, podríamos decir. Por un lado, a nivel individual, se trata de un acompañamiento a través de una comunicación telemática, que puede ser por correo electrónico o puede ser escalada a otros medios, para solucionar todas estas dificultades emocionales de las que estábamos hablando antes. Por otro lado, se centra también en los familiares. Vamos a cuidarles también, puesto que son cuidadores y lógicamente, representan una gran importancia en nuestro bienestar. Por lo tanto, no nos hemos olvidado de ellos. Luego tenemos una última parte que está centrada en acompañaros a todos esos lugares donde con nuestro servicio no vamos a poder llegar. Ayudaros a conectaros con los recursos necesarios para vuestro bienestar. ¿Cómo vamos a acceder a esta herramienta? Desde la página de la Fundación Madrid contra la Esclerosis Múltiple hay un banner en el home donde, pinchando en ese banner, nos va a llevar a un formulario. Es un formulario que se rellena con bastante rapidez, es muy ágil y tiene una última parte en la que pues, ahí es donde la idea es volcar lo que sentimos, lo que estamos demandando. Y sé que en muchas ocasiones nos sentimos mal, no sabemos ni por qué. Pues en esas ocasiones también vais a ser bien recibidos. No es un problema que no tengáis muy claro el por qué quiero acceder a este recurso. Es también tarea del equipo de profesionales ir indagando y encontrando realmente cuál es la dificultad y de ahí sacaremos esa solución, ¿no? Por lo tanto, hablamos de esas 3 patas y algo también muy importante es que vamos a realizar grupos de encuentro también, no solamente con vosotros, con los afectados de esclerosis múltiple secundaria progresiva, sino también con los familiares. Será un formato que lo haremos en un principio online y probablemente un poquito más adelante también de manera presencial cuando pase todo este periodo. Por lo tanto,
por aclarar un poco y por centrarnos, vamos a tener en cuenta que la esclerosis múltiple secundaria progresiva viene asociada de muchas dificultades psicológicas. Eso es innegable. Y estas dificultades psicológicas pueden cambiar, pueden revertirse. Podemos hacer mucho para mejorar nuestro bienestar y relacionarnos mejor con nuestra enfermedad. Por otro lado, existe este servicio novedoso que no sustituye un proceso terapéutico como tal. Eso también vamos a tenerlo en cuenta porque se podrá llegar hasta donde se pueda llegar a través de estos medios, a través de medios telemáticos, pero sin duda va a ser una ayuda bastante buena. Por lo tanto, os invitamos a que acudáis de la manera en la que lo hemos explicado y estéis con nosotros y nos brindéis la oportunidad también de acompañaros en este viaje. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, David. Te estaba escuchando y estaba pensando, ponga un psicólogo en su vida. Qué falta nos hace a todos, además, de verdad. Hay un montón de preguntas. Claro, el apoyo emocional, los aspectos psicológicos son fundamentales en la esclerosis múltiple y en la progresión, pues muchísimo más también. Vamos a algunas preguntas. Hablando de cómo influye el estrés y las tensiones emocionales en un posible deterioro físico y cognitivo. El estrés, cuando hablamos de estrés, hablamos de situaciones que nos están demandando, nos están pidiendo más de lo que nosotros estamos capacitados para dar, ¿no? Cuando hacemos esa evaluación y vemos que nos está, digamos que nos sale deficitaria esa ecuación, sale deficitaria, y a mí me pide más la situación de lo que yo creo que puedo dar, ahí es cuando aparece el estrés. Y cuando esto está mantenido en el tiempo, es cuando empezamos a poder tener problemas importantes también relacionados con nuestra atención. Aparecen sesgos atencionales hacia lo amenazante, ¿no? Hablamos de que la ansiedad, podríamos decir que muchas situaciones de ansiedad prolongadas en el tiempo, estaríamos hablando de estrés. Y si esto está siendo así, mi atención es posible que se especialice en identificar esas amenazas. Y entonces mis procesos atencionales, mi atención selectiva, mi atención dividida, se vean también mermadas por eso. Digamos que nuestro buffer de memoria se vería ocupado por la amenaza en vez de con la actividad que estemos haciendo en ese momento. Entonces, efectivamente, la ansiedad y otros problemas emocionales pueden incidir en todo lo cognitivo, lógicamente. Antes has comentado también en la presentación los familiares, los cuidadores, que evidentemente también, y hay muchas preguntas sobre ello. ¿Cómo se puede ayudar a familiares de personas con esclerosis múltiple que tienen niños, que conviven con esta persona y cuando ven que la enfermedad está avanzando, que progresa? ¿Qué les decimos a los familiares, a los cuidadores también? Sí, bueno, pues el papel del cuidador sabemos que es un papel muy importante, muy necesario en la vida en nuestras vidas y lógicamente hay que cuidarles. Yo ese es el mensaje que daría. El cuidador hay que cuidarle, porque es la persona que o sea, tiene mucha responsabilidad. Y me viene a la cabeza una investigación que ya nos enseñaban en la universidad, en la que había dos grupos, un grupo de cuidadores y otro grupo de personas que tenían la misma edad, mismas circunstancias, pero que no tenían a nadie, digamos, de quien ocuparse. Y a estas personas se les hacía una pequeña incisión y se evaluaba el tiempo de cicatrización. Y el tiempo de cicatrización de los cuidadores era mayor, tardaba mucho más tiempo su cuerpo en utilizar, digamos, su sistema inmunológico en condiciones. Y esto tiene mucho que ver con el estrés. Por lo tanto, yo el consejo que doy es, por un lado, que el cuidador, que está muy implicado y lo hace de corazón, tenga en cuenta que para cuidar tiene que cuidarse a sí mismo, tiene que desconectar, tiene que descansar, puede hacer uso también de los recursos de la comunidad, que en muchos casos pues hay muchas ayudas que permiten este reposo tan necesario. Y pues básicamente yo creo que eso es lo más importante. Muy bien, tenemos más preguntas relativas al miedo, que es una constante que ha salido a lo largo de toda esta tarde, ¿no? El miedo a la progresión. ¿Qué hacemos con ese miedo? Claro, es que los consejos, ¿verdad, David? Están muy bien, pero luego interiorizarlos, ¿verdad? Efectivamente. Es complicado, ahí está lo complicado. Efectivamente. Y soy muy consciente de que con 4 consejitos así en este espacio nos va a ayudar a situarnos, a orientarnos un poco, pero se va a quedar muy corto realmente de cara a una transformación, a que eso se vea en nuestra vida. Entonces,
pues efectivamente, el miedo es una emoción natural. Yo, en mi opinión, yo creo que el problema no sería tanto el miedo, sino lo que nosotros hacemos con él. Si nosotros tratamos de evitar una serie de situaciones que realmente no son peligrosas per se, no representan una amenaza, y es algo que hacemos todos en muchas ocasiones, ahí, digamos que algo que es natural, que es el miedo, que trata de protegernos, nosotros lo estamos desnaturalizando y estamos haciendo que se mantenga mucho más tiempo, que se vaya extendiendo también a otro tipo de situaciones. Por lo tanto, yo creo que el miedo es una emoción muy maltratada y creo que nosotros tenemos mucha responsabilidad en su curso. Con un buen acompañamiento, probablemente sea mucho más sencillo identificar cuáles son esas situaciones en las que podría hacer más o podría hacerlo un poquito distinto. Hay que tener en cuenta también que es que la vida no viene con un manual de instrucciones y lo natural es evitar todas las situaciones que me generan malestar, ¿no? Entonces, es muy natural que evitemos, pero por otro lado, a veces es perjudicial. David, nos quedamos sin tiempo, seguiríamos hablando mucho más, pero para finalizar, ¿qué mensaje positivo y esperanzador para todas las personas que han compartido con nosotros esta tarde y que nos están viendo podemos lanzarles? Vamos a acabar en clave positiva, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Sí, yo diría que lo que tenemos es el presente, que en el presente, si lo observamos bien, tenemos muchísimas cosas buenas. Lógicamente, ojo, porque es posible que nuestra atención se desvíe, pero hay mucho que podemos hacer para fijarnos en lo que tenemos, en lo bueno, disfrutar, compartir y, como decía antes, rodearnos de gente. La gente, los seres humanos somos animales sociales, necesitamos rodearnos de gente para estar bien. Aprovechemos eso, aprovechemos eso. Muy bien, pues muchísimas gracias, David. Ha sido un placer. Muchas Esa gracias. plataforma que os ha contado es de gran ayuda, es otro recurso útil que yo creo que es fundamental que todas las personas que nos estén viendo sepan, ¿verdad? Que hay recursos útiles, que hay esperanza, que hay tratamientos. Y vamos a finalizar. Y como estamos en Madrid, como diría Sabina, al final llegó el final. El final de este encuentro en el que hemos hablado de esclerosis múltiple progresiva, de cómo reconocerla, de los miedos, de cómo asumirla, de la comunicación. Hemos conocido herramientas importantes, lo que hablábamos antes, David, que pueden ser útiles, como Adelántate a tu progresión, la web en la que se encuesta el cuestionario TUM. Perdona, que me corrigen. Adelántate a la progresión, perdón, que creo que lo estamos poniendo mal durante toda la tarde. Adelántate a la progresión, donde se encuentra el cuestionario TUM. Y la plataforma Cuéntame cómo te sientes, lo he dicho bien, ¿no, David? Muy bien. Cuéntame cómo te sientes, de la Fundación Esclerosis Múltiple Madrid. Os recuerdo una cosa importante, que nos habéis preguntado también varias veces. El encuentro se ha grabado y a partir del día 10 de mayo lo podéis ver en el canal de YouTube de Novartis, tantas veces como queráis. Hay muchísimas preguntas que no hemos podido contestar por falta de tiempo, pero se les irá dando respuesta, me dicen, a lo largo de las semanas o del tiempo que esté allí. Y ya para finalizar, muchas gracias a Novartis por esta iniciativa tan necesaria. Muchas gracias a Josefina Lloret, que la tengo por ahí, por su trabajo diario, por este encuentro, por toda la labor que realiza. Gracias a este equipazo que tengo enfrente, al otro lado, porque ha sido un verdadero placer trabajar con grandes profesionales. Gracias Marta Marsal, que también está por allí, que no me olvido de ti. Y muchísimas gracias a todos los invitados. Tengo aquí a David ahora de forma presencial, a Elsa, a la doctora Montserrat González Plata, a Josean, que está por ahí arriba, y a la doctora Galán. Ha sido un lujazo compartir con todos vosotros esta tarde. Y sobre todo, y muy especialmente, muchísimas gracias a todas las personas que estáis ahí, al otro lado, a las personas que vivís cada día con esclerosis múltiple. Vosotros sois realmente los protagonistas de esta historia. Esperamos que este encuentro haya sido de utilidad. Y para finalizar, me voy a quedar con la frase de Elsa, que no la ha dicho del todo completa, pero yo os la voy a recordar. Si viene lluvia, quiero estar preparada. Y añado, si la esclerosis múltiple avanza, mejor estar preparados. Gracias y muy feliz tarde. Y salud para todos.